Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de los orígenes del cine y de sus inventores, los hermanos Lumière? ¿Sabíais que se inspiraron en un invento de Thomas Edison para crear su famoso cinematógrafo? En el documental de hoy vamos a hablar de los hermanos Lumière y del cinematógrafo, un invento que patentaron a finales del siglo XIX, concretamente en 1895. Pero antes de ello, nos gustaría acompañaros en un breve viaje a través de los orígenes de esa fábrica de sueños que es el cine. ¿Estáis listos? Pues como suele decirse, luces, cámara y acción. Para buscar los precursores del cine en la historia de la humanidad, debemos remontarnos en el tiempo hasta la prehistoria, porque ya en las cavernas el ser humano realizaba dibujos que, en opinión de algunos expertos, representaban imágenes en movimiento. Uno de ellos es el prehistoriador francés Marc Assemat, especializado en la representación del movimiento en el arte rupestre paleolítico. Tras estudiar figuras dibujadas por hombres prehistóricos en cuevas como las de Chauvet y Lascaux en Francia o las de Altamira en España, Assemat observó que entre los animales pintados en la roca, sobre todo equinos y bisontes, había algunos con 2 cabezas en lugar de una y 8 patas en lugar de 4. Su hipótesis es que aquellas no son obras sin terminar de los artistas del Paleolítico Superior, es decir, de finales de este periodo, de hace unos 12.000 años, sino que eran 2 posturas del mismo animal, la una sucesiva de la otra, ya que aquellos pintores prehistóricos pretendían transmitir a quien mirara su obra pictórica una sensación de movimiento. De hecho, Assemat demostró que si se mueve la luz de una antorcha hacia adelante y hacia atrás delante de estas pinturas, da la impresión, gracias a esa yuxtaposición de imágenes, de que aquellas figuras de animales se están moviendo, que están trotando, es decir, que nuestros ancestros ya hacían cine. También las sombras chinescas están consideradas una forma de precine rudimentario. Los seres humanos prehistóricos se colocaban entre el fuego que calentaba sus cavernas y una pared para proyectar con sus cuerpos figuras en movimiento en los muros. Gracias a las sombras chinescas, el espectador puede percibir imágenes o historias complejas a partir de formas básicas que otra persona hace sirviéndose de sus manos y dedos. En las sombras chinescas, la fuente de luz y el individuo que hace las figuras se sitúan delante de la pantalla. Son el precedente del teatro de sombras, una antigua forma de narración que usa figuras planas, títeres de sombras, y es originaria del Extremo Oriente, de India, China y las islas de Java y Bali en Indonesia. Posteriormente se extendió por Europa, por Turquía y Grecia. Se usan imágenes planas, hechas de madera, cartón o metal, que el titiritero manipula con unas cuerdas o varillas y que se colocan entre una luz y una pantalla translúcida para representar una historia. Existe una bonita y antigua leyenda acerca del origen del teatro de sombras en la antigua China. Data del siglo II a.C. y está ligada al emperador Wu de la dinastía Han. Cuando falleció su concubina favorita, Wang, el emperador se entristeció muchísimo, y ni los bufones ni los juglares lograban sacarlo de su profunda tristeza, hasta que un día un joven alquimista llamado Sha Wan afirmó poder ayudar al soberano. Aseguró que era capaz de invocar el alma de la joven difunta. Invitó a Wu de Han a sentarse frente a una tela tendida entre 2 postes, y en esa superficie el emperador vio aparecer como por arte de magia la sombra de su amada. El alquimista explicó al gobernante que nunca debía mirar lo que había tras aquella tela. Wu de Han pasó días y noches hablándole a su amada, mientras contemplaba su sombra moverse, hasta que aquella conversación en una sola dirección no fue suficiente para el emperador y quiso reunirse con ella al otro lado de la tela. Pero claro,
allí no encontró a Wan, sino al alquimista, quien con ayuda de la luz procedente de unas lámparas de aceite lograba crear la ilusión óptica de que había vuelto a la vida la concubina de Wu Han, representada por una figura construida con telas, maderas y algodón y unos palos de madera en las muñecas para poder manejarla. Existen dos versiones de la leyenda respecto a lo que sucedió a continuación. Según una, Wu de Han hizo decapitar al mago. Según la otra, agradecido por haber hallado en parte consuelo por la pérdida de su amada, el emperador chino aprobó el uso de espectáculos de sombras para el entretenimiento de toda la corte. En las sombras chinescas y el teatro de sombras se basó posteriormente la conocida como cámara oscura, primitiva antecesora de la fotográfica. Se trata de un instrumento óptico que consiste en una caja cerrada dotada de un pequeño agujero por el que entra una reducida cantidad de luz que proyecta la imagen del exterior sobre la pared interna del lado opuesto. Este dispositivo condujo posteriormente al desarrollo de la fotografía y por ello los aparatos fotográficos de hoy se llaman cámaras. Existen referencias históricas a la cámara oscura que datan del año 500 a.C. Aristóteles y Euclides ya escribieron sobre ella, aunque fue a finales del siglo X cuando se tuvo un conocimiento mucho más profundo de este fenómeno, tras ser descrito por el matemático árabe Alhazen, a quien se considera el creador del método científico. Fue él quien aplicó el principio de la cámara oscura para explicar cómo se formaba la imagen visual en el ojo, ya que entendió que la luz no salía de nuestros ojos como habían creído los antiguos griegos, Platón por ejemplo, sino que la luz entraba en ellos. Más tarde, en el siglo XVI, el alquimista, dramaturgo y científico italiano Giovanni Battista della Porta pudo explicar con más detalle el funcionamiento de la cámara oscura y por qué la imagen se invertía tras pasar a través del agujero. Fue el primero en describir la construcción de grandes dispositivos ópticos como el telescopio, está considerado uno de los padres de este invento, y la cámara oscura con lente. Estas cámaras oscuras no solo permitían observar con seguridad los eclipses de sol, sino que fueron de gran ayuda para los pintores, quienes a partir de Della Porta las usaron como instrumento auxiliar para el dibujo, ya que les permitía reproducir de forma muy precisa en una superficie bidimensional, un lienzo, una compleja escena tridimensional, la realidad. Entre los pintores que las emplearon está el veneciano Canaletto, que la utilizó, por ejemplo, para realizar estos 4 apuntes de la Basílica de San Juan y San Pablo en Venecia. En el Museo Correr de Venecia se conserva una cámara oscura con la inscripción A Canal, por lo que algunos expertos creen que era de Canaletto, dado que su verdadero nombre era Giovanni Antonio Canal. Cuando falleció Della Porta en 1615, ya tenía 14 años el alemán Athanasius Kircher, que se convertiría en uno de los eruditos más destacados de la época barroca y creó un dispositivo óptico que fue también precursor de los aparatos con los que siglos más tarde comenzaría el arte del cine, la linterna mágica. Es un invento de 1640. Este jesuita y científico del siglo XVII describió cómo funcionaba en su tratado Ars Magna Lucis et Umbrae, en español, la gran ciencia de la luz y la oscuridad. El aparato se basaba en el diseño de la cámara oscura. Se trataba de una caja que contenía una lámpara de aceite, por lo que el sistema requería una especie de chimenea por donde saliera el humo, y un juego de lentes y espejos. También disponía de un soporte corredizo en el que se colocaban placas de vidrio que incluían un dibujo. La luz de la lámpara se dirigía hacia las lentes y espejos, que la proyectaban a través de la placa de vidrio con la imagen pintada. La imagen proyectada se veía ampliada sobre una superficie, normalmente una pared, como sucede con las diapositivas, de manera que muchas personas podían ver el espectáculo a la vez. El objetivo del jesuita alemán
consciente del potencial del lenguaje visual, era que esta máquina, fácil de transportar, se usara para evangelizar al pueblo, aunque también se empleó después para enseñar otro tipo de conocimientos y como mero entretenimiento. La linterna mágica causaba tanto terror a las personas que unos años más tarde la rebautizaron con el nombre de linterna terrorífica. Ya en el siglo XIX, en torno a 1830, dos científicos inventaron casi de manera simultánea el primer dispositivo que lograba reproducir el movimiento de una imagen. Hablamos del matemático y topógrafo austriaco Simon von Stanfa, creador del disco estroboscópico, y del físico belga Joseph Plateau, que inventó el fenakistiscopio. Menudo nombrecito, ¿verdad? Su nombre viene del griego fenakistiscos, que significa engañar, y skopin, mirar. Lo que Plateau buscaba con su invento era demostrar de forma práctica su teoría sobre la persistencia de la visión, que había descrito en 1829, y según la cual el ojo humano continúa viendo durante un pequeño lapso de tiempo una imagen después de que ésta haya desaparecido de su campo de visión. Los aparatos de Stanfa y de Plateau funcionan de forma bastante similar. Están compuestos por discos giratorios de cartón con una serie de rendijas o ranuras equidistantes y unos dibujos que descomponen en una de sus caras las distintas fases de un movimiento. El espectador debe colocarse frente a un espejo, colocar las imágenes de cara al espejo y cuando haga girar el disco, mirar a través de las ranuras. Así obtiene la ilusión óptica de que las imágenes están en movimiento. La distancia entre las rendijas cumple la función de obturador. La imagen retenida en el cerebro, gracias a la persistencia de la visión, puede unirse con la imagen siguiente del disco y cuando el cartón gira a la velocidad adecuada, da la sensación de que las figuras se mueven. Tanto Stanfa como Plateau están considerados por muchos como los padres fundadores del cine. Por las mismas fechas, en Gran Bretaña surgió el Daedaleum, una máquina estroboscópica creada en 1834 por el matemático inglés William George Horner y que se popularizó con el nombre de zoótropo o tambor mágico. Horner se inspiró en el fenakistiscopio de Plateau para crear este aparato compuesto por un tambor circular que incluye unas ranuras laterales por las que el espectador debe mirar para ver los dibujos dispuestos en tiras dentro del tambor y que al girar parecen estar moviéndose. En este caso, no hace falta un espejo y son varias las personas que pueden usarlo al mismo tiempo. Fue un juguete muy popular en su época. Por supuesto, el invento del cine también fue posible gracias al nacimiento y desarrollo de la fotografía, que llegó de la mano de dos franceses, el científico Joseph Nicéphore Niepce y sus experimentos para la fijación de imágenes de la cámara oscura sin necesidad de recurrir al dibujo. Se sabe que obtuvo las primeras imágenes fotográficas de la historia en el año 1825, aunque ninguna de ellas se conserva, y el primer divulgador de la fotografía, Louis Daguerre, que dio a conocer en 1839 en París su daguerrotipo, el primer proceso fotográfico disponible al público. Unas décadas más tarde, otro británico, el fotógrafo e investigador Edward James Muybridge, más conocido por su seudónimo Edward Muybridge, realizó varios experimentos en Estados Unidos que sirvieron de base para el posterior invento del kinetoscopio de Thomas Alva Edison, del que hablaremos en breve, y del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Estos experimentos surgieron a raíz de una disputa originada en California en 1872, cuando Muybridge tenía 42 años, entre dos grupos aficionados a las carreras de caballos. Un bando, liderado por Leland Stanford, exgobernador de aquel estado y futuro fundador de la famosa Universidad de Stanford, consideraba que durante el galope había momentos en que los caballos no apoyaban ningún casco sobre el suelo, como si volaran por un breve instante. La otra facción
con James King, presidente de la Bolsa de San Francisco, al frente, opinaba que era imposible que el animal pudiera mantenerse en el aire sin apoyar ninguna pata ni siquiera durante unas milésimas de segundo, que en todo momento tenía algún casco en contacto con el suelo. Desde luego, el ojo humano no podía resolver aquella disputa, y como veis, ambos eran personalidades muy importantes de la California de aquellos años, así que dinero no les faltaba. De manera que Stanford acudió a Muybridge, que ya era un reputado fotógrafo merced a sus trabajos en el Parque Yosemite y la ciudad de San Francisco, para preguntarle si podría fotografiar a un caballo durante su carrera para poder distinguir las distintas fases del galope y zanjar la polémica. No fue fácil. Muybridge llevó a cabo su experimento llamado el caballo en movimiento entre 1872 y 1878. Después de un par de fracasos, de introducir varias innovaciones técnicas al procedimiento y de usar una batería fija con 24 cámaras fotográficas, logró captar sin sombra de duda que efectivamente Stanford tenía razón, y hay instantes en los que el caballo no tiene ninguno de sus cascos en contacto con el suelo. Un año más tarde, en 1879, Muybridge, a raíz de su estudio del movimiento de los animales, inventó el zoopraxiscopio, dispositivo que sentó las bases de lo que hoy conocemos como séptimo arte. Por si os lo estáis preguntando, se usa este término para referirse al cine desde 1911, año en el que fue acuñado por un poeta italiano llamado Ricciotto Canudo, a partir de la clásica enumeración de las diferentes artes. Las otras 6 serían arquitectura, escultura, pintura, música, danza y poesía. Existe bastante consenso en nombrar como octavo arte la fotografía, que curiosamente es anterior al cine, y como noveno, el cómic. Pero volvamos a Muybridge y su zoopraxiscopio. Este invento usaba una fuerte luz para la proyección de imágenes secuenciales que se encontraban en un disco de cristal, creando así una ilusión óptica de movimiento. Y unos años más tarde, en 1888, visitó al inventor científico y empresario estadounidense Thomas Alva Edison porque deseaba colaborar con él para diseñar una máquina que pudiera proyectar imágenes, como hacía el zoopraxiscopio, y emitir sonido a la vez, como el fonógrafo inventado por Edison. Sin embargo, el empresario estadounidense lo que hizo fue no colaborar con Muybridge, sino inspirarse en su proyector zoopraxiscopio, para él mismo registrar la patente de una máquina que podía hacer para los ojos aquello que el fonógrafo hace para los oídos. Vamos, que se sirvió de la idea del zoopraxiscopio para crear, en colaboración con uno de sus empleados de más talento, William Dickson, el kinetoscopio, precursor del proyector de películas moderno. Aunque antes de eso desarrollaron en el mismo 1888 el kinetógrafo, una máquina que les permitía grabar imágenes en movimiento, pero no daba la opción de poder observarlas. Eso fue lo que los llevó a crear el kinetoscopio, que permitía el visionado de la película. La cámara del kinetógrafo contaba con características que pasaron a ser estándar en las que llegaron después, como la película de 35 milímetros con 4 perforaciones a los lados de cada fotograma y un mecanismo de ruedas dentadas que después fueron reemplazadas por una cruz de Malta que enganchaban dichas perforaciones para arrastrar la película. Usaba un mecanismo intermitente para exponer los fotogramas individuales, y aunque Edison afirmó que la velocidad a la que podía filmar la cámara era de hasta 46 fotografías por segundo, posteriormente se ha constatado que la secuencia podía oscilar de manera adecuada entre los 16 y los 40 fotogramas por segundo. Y esa película se veía luego, como hemos dicho, en otro invento, el kinetoscopio. El primer concepto lo hizo el propio Edison en 1889 y después lo desarrolló Dickson entre ese año y 1895. En el interior de esta máquina había una tira de película con imágenes secuenciales que pasaba rápidamente entre una lente de aumento y una bombilla eléctrica, mientras los espectadores, que solo podían disfrutar del invento de uno en uno, miraban a través de una mirilla colocada en la parte superior del kinetoscopio.
Tras esa mirilla había una rueda giratoria con una ranura estrecha que actuaba como obturador, de manera que permitía una visión momentánea de cada uno de los aproximadamente 40 fotogramas que pasaban por delante del obturador cada segundo. Así, era capaz de generar la ilusión de que veías a personas y objetos en movimiento. Las grabaciones eran tan cortas porque la cantidad de película estaba limitada a unos 15 metros, ya que esta era la longitud que podían abarcar las hileras de bobinas del kinetoscopio. Comenzaron a hacer películas en 1890 bajo la dirección de William Dixon, que se convirtió así en uno de los pioneros del cine. Una de las primeras grabaciones que hicieron para poder verse en el kinetoscopio y que aún se conserva, la grabó Dixon en mayo o junio de 1891. Se titula Atleta de Newark y muestra a un joven deportista moviendo unas mazas. Las películas de Edison y Dixon fueron las primeras en obtener derechos de autor en el mundo. En el año 2022, una investigación documental llevada a cabo por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos descubrió la solicitud de registro de la película The Blacksmith Shop, conocida como La escena del herrero, con fecha del 14 de noviembre de 1893, la solicitud más antigua de la que se tiene constancia. Más tarde, en enero de 1894, registraron una titulada El estornudo de Fred Ott. Solo dura 5 segundos y está protagonizada por Fred Ott, uno de los asistentes de Edison. Ott aparece tomando un poco de tabaco, lo que le provoca un estornudo cómico ante la cámara. De este mismo año es otro cortometraje también producido y dirigido por Dixon, que está protagonizado por una bailarina española afincada en Estados Unidos, Carmen Doucet Moreno, más conocida como Carmencita. Esta española, nacida en Almería, fue, según el historiador de cine estadounidense Charles Masser, la primera mujer en aparecer en una película moderna hecha con fines comerciales y puede haber sido la primera mujer filmada por una cámara de cine en Estados Unidos. El cortometraje, este sí, dura más que un estornudo. En el kinetoscopio se mostraban cortometrajes de unos 20 segundos, como este tan famoso de El beso, de 1896, considerado el inicio de las películas de temática romántica. Con el objetivo de filmarla, Edison contrató a los actores May Irwin y John Rice para que interpretaran una escena de una comedia musical titulada The Widow Jones, que ya representaban habitualmente en un teatro de Nueva York. El kinetoscopio de Edison, quien al principio lo vio más como un juguete que como algo serio, funcionó bastante bien a nivel comercial. En 1894 ya se fabricaban y vendían kinetoscopios y películas. El primer salón de kinetoscopio se inauguró en abril de ese año en Nueva York. Allí reunieron 5 máquinas y cada espectador podía ver las películas por un total de 25 centavos. Pronto abrieron sus puertas otros salones en todo Estados Unidos y también mostrarían el funcionamiento del kinetoscopio, como veremos, en otras partes del mundo, como París. Fue allí donde un tal Antoine Lumière pudo verlo en 1894 en una demostración de cómo funcionaba la máquina de Edison, y quedó asombrado, pero llegó a la conclusión de que para que fuera realmente práctico, la imagen debía salir de aquella caja. También acababa de ver una proyección de Émile Renaud en su teatro óptico. Pensó que el futuro estaba en la combinación de la imagen fotográfica que ofrecía Edison con la magia de la proyección sobre una pantalla grande que presentaba Renaud. Este último, también francés, llevaba un par de años causando furor en París con su teatro óptico. En noviembre de 1892, Renaud estrenó ante un público de pago la película de dibujos animados, es decir, no fotográfica como lo serían después las de los Lumière, titulada Pobre Pierrot. El teatro óptico era un sistema de ilusión de movimiento inventado por el propio Renaud, que proyectaba una película sobre una pantalla translúcida, haciéndola pasar delante de una fuente de luz dotada de un sistema de espejos, lo que nos recuerda a la linterna mágica, ¿verdad? En Pobre Pierrot,
se cuenta una divertida historia protagonizada por los personajes Arlequín, Pierrot y Colombina, de la comedia del arte italiana, en la que los dos primeros competían por el amor de la chica. La historia de Renaud, que se encargaba de hacer él mismo estos sencillos dibujos, fue mucho más trágica. Precisamente, la irrupción del cine fotografiado, aupado por los hermanos Lumière, no le vino nada bien a su negocio, ya que el público dejó de interesarse por su teatro óptico. Debido a que fue víctima de una profunda depresión, terminó destrozando con un martillo la maquinaria de su teatro óptico y una noche de enero de 1910 arrojó al Sena casi todas sus películas. Murió 8 años más tarde, completamente arruinado y con 78 años, en un manicomio. Pero antes de continuar, primero repasemos la historia de los hijos de Antoine, que no fueron otros que Louis y Auguste Lumière. Ambos habían nacido en la localidad de Besançon. Auguste, el mayor de 6 hermanos, 3 chicos y 3 chicas, había llegado a este mundo en 1862 y Louis, el segundo en nacer, lo hizo 2 años más tarde. Sus padres eran Antoine, industrial, pintor y fotógrafo que montó una empresa de fotografía, y la parisina Jean-Joséphine Costille, hija de un impresor. Cuando Auguste tenía 8 años, la familia se mudó a vivir a Lyon. Ambos jóvenes cursaron estudios en el Liceo Lamartinière, una escuela con gran reputación en la formación de científicos. Pronto empezaron a trabajar junto a su padre en su fábrica de material fotográfico. Los dos como ingenieros industriales, aunque Auguste también haría estudios de biología y, por cierto, era ilusionista. Louis pronto dio muestras de su agudeza científica y empresarial al desarrollar en 1881, con solo 16 años, las placas fotográficas de secado instantáneo, que le proporcionaron un gran éxito financiero a la familia. La idea llegó en el mejor momento porque, pese a que trabajaban mucho en la fábrica, el negocio no iba bien. En solo una década, los Lumière lograron tener la mayor fábrica de material fotográfico de Europa. En 1894 ya tenían 300 empleados. Fue también a Louis a quien se le ocurrió el invento que haría universalmente famosos a los dos hermanos Lumière, el cinematógrafo, y fue en una noche en la que no podía conciliar el sueño. Entre 1890 y 1895 había muchos inventores patentando sus experiencias cronofotográficas. La cronofotografía es una técnica fotográfica que captura e imprime el movimiento en varios fotogramas, y los Lumière estaban entre ellos. El suyo fue el artilugio más sencillo, ingenioso y perfecto de todos los construidos hasta entonces. Muy al contrario que el kinetoscopio de Edison, el cinematógrafo servía indistintamente para grabar, copiar y proyectar. Al principio funcionaba a mano. El operador debía girar una manivela para que un sistema de engranajes arrastrara una película perforada de 35 milímetros de ancho, muy parecida a la de Edison. Como no querían que fuera demasiado parecida, porque eso les podía acarrear problemas legales con el empresario estadounidense, lo que hicieron fue hacer 2 perforaciones circulares, una a cada lado del fotograma, que se acoplaban a los engranajes de arrastre, en lugar de las 4 cuadradas que llevaba el modelo de Edison. Dicha película pasaba entre una fuente de luz y un objetivo, y gracias a la sucesión de imágenes estáticas creaba la ilusión del movimiento cuando se proyectaba sobre una superficie blanca. La velocidad de proyección solía rondar las 16 imágenes, los 16 fotogramas por segundo. Era el operador quien controlaba la velocidad con la manivela, de manera que era importante que éste supiera mantener una velocidad constante. Eran 17 metros de película con unos 50 segundos de duración. El cinematógrafo supuso la invención del cine como espectáculo fotográfico en movimiento proyectado. Los Lumière presentaron la patente de su invento el 13 de febrero de 1895. Por cierto, pudieron usar el nombre de cinematógrafo porque otro inventor francés, Léon Bouly, que fue quien creó el término, tuvo que renunciar a él en 1894 al no disponer de dinero para seguir pagando la patente.
de manera que la palabra había quedado libre de derechos. Está extendida la idea de que los hermanos Lumière fueron los primeros en mostrar el cine al mundo, pero eso no es cierto. Como hemos visto, antes que ellos hicieron películas Edison y Dixon, que fueron los primeros en impresionar películas. Eso sí, los Lumière sí fueron los primeros en realizar las primeras proyecciones públicas. También debemos mencionar al alemán Max Skladanowsky, inventor en 1892 de un aparato tomavistas de imágenes en movimiento llamado bioscopio, que presentó sus primeras películas en el Wintergarten de Berlín el 1 de noviembre de 1895. De él es esta película del mismo año titulada El canguro boxeador. Como podéis ver, los inventores del cine en realidad fueron muchos. Un mes después de presentar la patente, el 22 de marzo de ese año, los hermanos llevaron a cabo un pase privado en París para unos 200 miembros de la Sociedad para el Desarrollo de la Industria Nacional. Tras la conferencia inicial, el padre de los Lumière procedió a presentar la primera película, Salida de la fábrica Lumière en Lyon. Se cree que fue la primera vez que todo un público a la vez, y no de uno en uno, pudo ver una película, ya que fue la primera presentación de una película proyectada. Seguro que muchos de vosotros, que sois mentes curiosas, habéis visto las imágenes de esta famosa salida de la fábrica Lumière en Lyon, que fue el primer documental a modo de película muda que dirigió y produjo Louis Lumière. Existen varias versiones del cortometraje. Como veis, los remakes aparecieron ya desde la misma cuna del cine, normalmente porque las películas que tenían éxito se proyectaban en muchísimos lugares y con tantas copias los negativos terminaban por estropearse y tenían que volver a grabarlas. La primera, la original de Salida de la fábrica Lumière en Lyon, fue rodada el 19 de marzo de 1895. Consta de un solo plano y en ella podemos distinguir cómo se abren, en torno al mediodía, las puertas de entrada de la fábrica Lumière de Montplaisir en la entonces calle Saint-Victor a las afueras de Lyon, para que un centenar de sus trabajadores, la mayoría mujeres, puedan salir a tomar el almuerzo. Louis Lumière se ha apostado detrás de su cinematógrafo frente a la puerta para grabar y Auguste es el encargado de dirigir a los trabajadores y darles la señal de cuándo deben empezar a moverse. Los empleados salen conversando de manera distraída, algunos montando en bicicleta. Saben perfectamente que el cinematógrafo está enfrente, pero sus patrones les han pedido que hagan como si no estuviera allí, vamos, que actúen. No obstante, os habréis fijado en que a alguno se le escapa una mirada furtiva y una sonrisilla. La primera película de los Lumière estuvo así protagonizada no por una persona, sino por un colectivo, el pueblo, los trabajadores. También aparece en este filme un perro y un coche tirado por caballos que en otras versiones no estará. ¿Queréis ver esa calle ahora en la actualidad? Pues aquí la tenéis. Se llama Rue du Premier Film, es decir, calle de la primera película. Y allí podéis visitar el Institut Lumière, en los mismos terrenos donde Antoine Lumière hizo construir una casa en 1899, muy cerca de las antiguas fábricas, en Montplaisir. El instituto cuenta con un interesante museo que, si sois aficionados al cine, os recomendamos visitar. Está dedicado al cinematógrafo y a la historia de la familia Lumière. Allí podréis ver proyecciones comentadas de sus películas, algunas de las primeras cámaras que fabricaron, conoceréis de primera mano sus fotografías en color y en relieve y otros objetos únicos como el primer cinematógrafo y un kinetoscopio Edison. Antes hemos hablado de las películas de William Dixon y Edison, por lo que ya sabemos que es falsa la creencia popular de que Salida de la fábrica Lumière en Lyon fue la primera película de la historia del cine. Pero tampoco lo fueron las de Edison. Hubo otro inventor que se adelantó a todos ellos, que es el olvidado padre del cine, un francés, como los Lumière. Se llamaba Louis Le Prince y en octubre de 1888 filmó este cortometraje de solo 1,66 segundos titulado La escena del jardín de Roundhay. Esta sí es la primera película de la historia del cine,
o al menos la más antigua de la que se tiene constancia. Se filmó en el jardín de la casa de los suegros de Louis le Prince, en Inglaterra. Aparecen 4 personas: los suegros del inventor, Joseph y Sarah, quien falleció solo 10 días después de la grabación, el hijo de Le Prince, que se llamaba Adolphe y entonces estaba a punto de cumplir 16 años, y una joven inglesa de su misma edad, Annie Hartley, amiga de la familia. La imagen es muy corta y no contiene mucho misterio. Lo que sí se convirtió en un enigma fue la desaparición de Louis le Prince el 16 de septiembre de 1890, mientras viajaba en un tren desde Dijon a París porque quería viajar a Londres para patentar el proyector que había inventado. 113 años después de su desaparición, en 2003, se halló en los archivos de la policía parisina la foto de un hombre ahogado que se cree que podría ser Le Prince. En mayo de 1898, 8 años después de su desaparición, su hijo Adolphe testificó en un juicio en el que Thomas Edison se enfrentó a la compañía American Mutoscope, a quien el empresario estadounidense había demandado por un conflicto de patentes. Edison se atribuía ser el inventor de la cinematografía y, como tal, aseguraba tener derecho a regalías por el uso del proceso. Ante el tribunal, Adolphe, que era un testigo de la defensa, aseguró que Edison no había inventado el cine, que el verdadero pionero del cine había sido su padre. El testimonio del francés no sirvió de mucho. El tribunal le dio la razón al estadounidense. Volviendo a aquella primera película de la historia, cabe destacar que un par de meses antes de este juicio falleció Annie Hartley, la joven que aparecía en él, a la edad de 24 o 25 años, por causas desconocidas, y que el propio Adolphe fue asesinado en Nueva York en agosto de 1901, 3 años después de testificar contra Edison. Pero volvamos a aquella primera presentación de los Lumière en marzo de 1895 ante la Sociedad para el Desarrollo de la Industria Nacional, ya que entre los asistentes se encontraba otro ingeniero, el parisino Jules Carpentier, que debió de quedar fascinado por el cinematógrafo. A raíz de esta conferencia de marzo, la relación entre Louis Lumière y Carpentier se afianzó y ambos científicos trabajaron juntos para rematar el invento. Los dos hermanos llevaron a cabo un total de 11 demostraciones privadas de cómo funcionaba su cinematógrafo ante científicos y fotógrafos en Francia, en la Universidad de la Sorbona, en Lyon, en Grenoble, en La Ciotat y también en Bélgica, en Bruselas y Lovaina. Una de ellas tuvo lugar el 11 de junio en un congreso de fotógrafos que se celebró en Lyon y a cuyos participantes grabaron los Lumière a su llegada a la ciudad en esta película titulada Desembarco del Congreso de Fotografía en Lyon. Al día siguiente proyectaron el cortometraje en aquel congreso ante muchos expertos que, como ellos, habían aspirado a crear el invento definitivo del cine. Tras contemplar cómo funcionaba el cinematógrafo, enseguida entendieron que la máquina de los Lumière no tenía rival. En la película, considerada el origen de los noticieros modernos, podéis ver que muchos llevaban entre las manos sus propios inventos para mostrárselos también a los asistentes al congreso. Las proyecciones que los Lumière realizaron ante científicos y fotógrafos acumularon un éxito tras otro. El modelo final del cinematógrafo lo desarrollaron junto a Carpentier en noviembre de 1895 y el ingeniero parisino fabricó entonces una primera serie de 25 unidades. Un mes más tarde, el 28 de diciembre, se produciría el famoso estreno del cinematógrafo ante el público general, con una exhibición comercial, es decir, con pago de entrada. Fue en París y en plenas Navidades, para aprovechar la mayor afluencia de personas en las calles por esas fechas. Los Lumière habían intentado organizar esta proyección en un lugar de prestigio, como el célebre cabaret Folies Bergère y el Museo Grévin, pero sus respectivos directores se negaron y parece que con cierto menosprecio
a albergar un espectáculo tan desconocido como aquel, así que la proyección se terminó organizando en un entorno más modesto, en un pequeño salón llamado Andian, situado en el sótano del Grand Café, en el número 14 del Boulevard de Capucines. El alquiler del lugar les salió por 30 francos diarios y la recaudación de aquel primer día, en el que reinaba el escepticismo respecto a lo que podía dar de sí aquel extraño invento llamado Cinématographe Lumière, superó por muy poco esa cifra. O sea, que apenas cubrió los gastos del alquiler. Pero eso no era ningún problema para una familia de éxito en los negocios, como lo eran ya los Lumière. Habían colocado un par de carteles a la entrada del Grand Café en los que se anunciaba la proyección. Sin embargo, para que los asistentes no fueran casi todos familiares invitados, los organizadores salieron fuera a captar al público de pago entre los transeúntes que paseaban en esos momentos por la calle. Consiguieron 33 espectadores de pago, y la verdad es que estos realizaron un desembolso bastante alto para adquirir su entrada. En aquella época asistir a un espectáculo en París solía salir por unos 30 céntimos, así que había que ser una mente realmente curiosa para arriesgarse a pagar más del triple, un franco, por ver en un sótano un tipo de función de la que jamás habías oído hablar. Los Lumière, con muy buen tino, también habían invitado a personalidades culturales de París, y aunque no acudieron muchos, sí estaba allí un tal Georges Méliès, director de teatro y mago. Méliès, futuro pionero del cine y director en 1902 de la famosa película Viaje a la Luna, escribió sobre aquella presentación pública de los Lumière que los espectadores se quedaron boquiabiertos, estupefactos y sorprendidos más allá de lo que puede expresarse, tras ver las imágenes aparecer en lo que momentos antes había sido una simple sábana blanca. Al final de la proyección fue un delirio y todos nos preguntábamos cómo se había podido lograr algo así, explicó Méliès. Llegó a ofrecer a los hermanos 10.000 francos por aquel aparato, pero estos rechazaron la oferta porque deseaban explotar ellos mismos su invento. Más tarde, los directores del Folies Bergère y el Museo Revin, los mismos que se habían negado a albergar aquella primera proyección, también quisieron comprárselo, pero esta vez fueron ellos quienes obtuvieron un no por respuesta. Pese a que en aquellos primeros meses se negaron a vender a nadie sus cinematógrafos, pronto establecieron concesionarios, de manera que quienes recibían en préstamo una de las máquinas, así como el equipo de proyección y las películas, debían pagar a los Lumière el 50% de sus ingresos. Y más tarde, en 1897, dejaron atrás ese sistema para directamente vender los cinematógrafos a distribuidores y operadores que querían abrir su propio negocio y también al público. ¿Y qué vio el público exactamente en aquella primera proyección pública y de pago? La sesión duró unos 20 minutos y durante esta velada histórica se mostraron un total de 10 películas. Entre ellas, las ya mencionadas Salida de la fábrica Lumière en Lyon y Desembarco del Congreso de Fotografía en Lyon, pero también esta, titulada La comida del bebé, en la que vemos sentados a una mesa a Auguste Lumière y a su mujer, Marguerite, desayunando junto a su hija, André. Por cierto, los hermanos Lumière, Auguste y Louis, se casaron con 2 hermanas. Primero lo hizo Louis con Rose Van Cleer en febrero de 1892, 3 años antes de la primera proyección pública de la que estamos hablando. Y en agosto de ese mismo año, Auguste celebró su boda con Marguerite, que era una hábil pianista. Rose y Louis tuvieron 3 hijos, y Marguerite y Auguste 2. Pero ahí no acaba la cosa en las uniones matrimoniales de los Lumière con los Van Cleer, porque una hermana de Louis y Auguste, Juliette, se casó un año más tarde con un hermano de Rose y Marguerite, Jules. En esta película de 1896, titulada Partida de Backgammon, estamos viendo a las 2 hermanas Van Cleer y a su cuñada Juliette. Rose es la que está jugando. De pie a la derecha vemos a Marguerite, cómo se parecían las dos, ¿verdad? Y la joven sentada al fondo es Juliette, su cuñada. Uy, parece que el perdedor de la partida de backgammon no se ha tomado demasiado bien la derrota, y es que al parecer
Rose ha hecho trampas. En estas otras imágenes del cortometraje del mismo año Partida de cartas, aparece de frente en el centro y como espectador del juego el padre de Rose y Marguerite, Alphonse Van Cleer, que era un cervecero alsaciano. A la izquierda está sentado el padre de los Lumière, Antoine, y a la derecha Félicien Drouet, prestidigitador y amigo de la familia. Aunque lo más divertido del cortometraje es el camarero, Antoine Ferraud, y su sobreactuación, ¿no creéis? Si volvemos a la película anterior, la de la partida de backgammon, podréis ver a Ferraud, esta vez con gesto más serio y fumando una pipa, que en un momento dado se retira caminando hacia atrás. No sabemos por qué. Seguramente recibió esa instrucción del operador de cámara, que era Louis Lumière. El tema de los jugadores de cartas estaba en aquellos años de moda. De hecho, se cree que los Lumière se inspiraron en la serie de cuadros titulada Los jugadores de cartas, que en la década de 1890 pintó Paul Cézanne. Regresando a la decena de películas que los hermanos Lumière proyectaron aquel 28 de diciembre de 1895, los espectadores pudieron ver también este otro cortometraje, titulado Los Herreros, que nos recuerda al que filmaron Edison y Dixon 2 años antes, The Blacksmith Shop. Seguramente Louis Lumière se inspiró en él. La gran diferencia entre ambos rodajes sería que el dirigido por el francés parece que se llevó a cabo en una verdadera forja y con verdaderos herreros, es decir, que sería un documental, pese a que vemos al herrero con camisa y corbata, que seguramente no sería lo habitual en él un día normal de trabajo. Aunque nosotros tenemos nuestras dudas de que realmente se filmara en una forja real, porque en el sitio web del catálogo Lumière, que enumera el catálogo de películas de la compañía Lumière, indican como lugar de rodaje de este cortometraje la fábrica de los Lumière. El maestro golpea un trozo de hierro sobre el yunque, mientras su aprendiz le da a la manivela de un artilugio que sirve para avivar el fuego. Un tercer personaje, un asistente, aparece al final para darle una copa de vino a su jefe. En aquella primera proyección pública también encontramos una de sus películas más famosas, El jardinero y el pequeño travieso. Se trata de la primera ficción cinematográfica y la primera película cómica de la historia. Dura 49 segundos y en ella podemos contemplar a un jardinero concentrado en regar sus flores, que no se percata de que tras él un muchacho ha pisado la manguera para que el agua deje de salir. Cuando el jardinero echa un vistazo a la manguera, para intentar averiguar lo que sucede, el joven bromista quita el pie y el agua sale a chorro para golpear en la cara al jardinero. ¿Quién no ve en estas imágenes los claros antecedentes del cine de Charles Chaplin? La película tiene como protagonistas a Jean-François Clair, el jardinero de los Lumière, que se convirtió en el primer actor contratado expresamente para hacer una película, y un muchacho llamado Léon Trottobat, que trabajaba de electricista en la fábrica Lumière. Los hermanos rodaron en 1896 una segunda versión, también con Clair, pero con otro joven, y la titularon El regador regado, que es el título con el que ha pasado a la historia. Pero esta que os mostramos es la primera película, la del 95. Fijaos en cómo el jardinero, muy enfadado, sale tras el muchacho, lo alcanza y lo lleva de nuevo ante la cámara para allí, donde todos podamos ver la escena, darle unos azotes en el culo. Y como justo antes de salir de escena, el muchacho echa una mirada furtiva a la cámara como diciendo: ¿lo he hecho bien? También se proyectó en aquella velada histórica esta otra comedia, en la que se ve cómo mantean a un individuo. La vis cómica la pone el señor que veis al fondo a la derecha, que se lo está pasando en grande contemplando la escena. Las escenas divertidas estarán entre el repertorio de temas de los hermanos Lumière los siguientes años, como esta, realizada por Louis, titulada Sombrero de transformación y protagonizada por Félicien Drouet, que además de ser amigo de Antoine, se convirtió en el agente de los Lumière en Inglaterra. En la película, cambiando simplemente la posición del sombrero, Drouet, que entre otras cosas era mago, mimo, cómico, equilibrista, bailarín y músico, es capaz de evocar a muy diferentes personajes. El cantautor de cabaret francés Aristide Bruand,
de quien os hablamos en nuestro vídeo sobre el pintor y cartelista Henri de Toulouse-Lautrec, Eduardo III de Inglaterra, un escocés, un chino, un pescador, un portero, el religioso don Basile, un policía y un miembro del Ejército de Salvación. El éxito de aquella primera exhibición pública de las Navidades de 1895 en el sótano del Grand Café de París fue definitivo. Enseguida se extendió la noticia de lo increíble que era el cinematógrafo y solo unas semanas más tarde el Salón Indien acogía a lo largo del día hasta un total de 2.500 espectadores, repartidos entre las distintas sesiones de 20 minutos que se proyectaban. El cinematógrafo prácticamente puso el punto y final a la búsqueda y el desarrollo en Europa y Estados Unidos de aparatos cinematográficos alternativos. Casi todo el mundo entendió que el de los Lumière los superaba a todos. Fue el cinematógrafo y no el kinetoscopio de Edison el que supuso el gran avance de la nueva tecnología cinematográfica. Edison, como le ocurrió en su guerra de las corrientes al defender la corriente continua frente a la corriente alterna de Nikola Tesla, se equivocó. El futuro, al menos a corto y medio plazo, no estaba en un medio cinematográfico en el que tenías que mirar de manera individual a través de una mirilla para ver las películas, sino en la proyección sobre una gran superficie de las imágenes grabadas para que muchas personas al mismo tiempo pudieran disfrutar de ellas. Aunque pensando a largo plazo, Edison tenía razón en que las personas querrían ver lo audiovisual, como nos pasa hoy, de manera individual en las pantallas de nuestros móviles, huyendo de lo grupal. El tema da para un debate, ¿no creéis? Pero en aquel momento no triunfó la propuesta de Edison, y eso que su empleado William Dickson había logrado en torno a 1894 grabar una película para un kinetófono, un invento suyo y de su jefe, que unificaba la imagen que ofrecía el kinetoscopio con el sonido del fonógrafo, tal como había ideado Muybridge, el fotógrafo que grabó El galope de un caballo en 1878. Era un cortometraje de unos 17 segundos titulado Película sonora experimental, una filmación con sonido sincronizado, aunque no de manera exacta, la primera de la historia de la cinematografía. El kinetófono consistía en visionar una película a través de la mirilla del kinetoscopio, mientras escuchabas una banda sonora que te llegaba a través de unos tubos auditivos conectados a un fonógrafo. En la película sonora experimental podemos ver al propio Dickson tocando el violín, mientras dos hombres, se cree que compañeros de laboratorio de Dickson, bailan al son de la canción. Era un gran avance, pero este nuevo invento no estaba destinado a un público numeroso, por lo que resultaba mucho menos lucrativo que el cinematógrafo de los Lumière, de manera que no logró hallar mercado. Volviendo a los hermanos Lumière, al constatar el éxito que tenían sus películas, decidieron formar a un grupo de operadores de cámara para que estos viajaran y filmaran en otros muchos países del mundo nuevos cortometrajes. Además, estos operadores se encargaban de hacer presentaciones del cinematógrafo allá donde iban, como ocurrió en España. En breve hablaremos de ello. No todos esos operadores fueron franceses. Vittorio Calcina, que se convirtió en representante de los Lumière en Italia, había nacido en Turín. Era fotógrafo de profesión y se convirtió en el primer cineasta italiano de la historia. Lo mencionamos aquí porque durante mucho tiempo se ha creído que fue el primero en filmar a un papa, a León XIII, el 26 de febrero de 1896. Sin embargo, en contra de lo que vemos en los créditos de este vídeo antiguo, el investigador Gianluca Della Maggiore, director y coordinador científico del Centro Internacional de Investigaciones CAST, Catolicismo y Estudios Audiovisuales de la Universidad Uninettuno de Italia, apuntó en 2023 que en realidad las imágenes son de 2 años más tarde, de 1898, y que fueron rodadas no por el representante de los Lumière, sino por un viejo amigo nuestro, William Dickson, que para entonces ya no trabajaba para Edison, sino que él mismo había fundado una nueva compañía llamada Biograph.
En las imágenes podemos ver al Papa en los jardines del Vaticano cuando tenía ya 88 años y existían dudas sobre el estado de salud del sumo pontífice, porque además León XIII no había permitido que lo fotografiaran en la última década. Era una manera de mostrarle al mundo entero que se encontraba perfectamente. Imaginaos lo que debía de ser para millones de católicos en el mundo, que como mucho habían visto al Papa en fotos, poder verlo en movimiento. La película tuvo un éxito comercial impresionante. El Vaticano, según le explica Della Maggiore en su investigación publicada en Italia con el título de Vaticano Biograph et Lumière, había pedido que no se exhibiera en lugares que consideraba inmorales, como por ejemplo teatros y pabellones de feria, donde se mostraban espectáculos de hombres forzudos y bailarinas exóticas, entre otros. Pero no se respetaron sus deseos y por si fuera poco, como se veía al Papa impartiendo su bendición a la cámara, se vendió la idea de que León XIII había dicho que aquella bendición tenía los mismos efectos que una bendición papal impartida en su presencia. Aquella comercialización de la imagen del sumo pontífice le pareció escandalosa al Vaticano, de manera que rompió sus relaciones con la compañía de Dixon y por contra se aproximó a la de los hermanos Lumière. Otra de las películas más interesantes que hemos encontrado entre la filmografía de los dos hermanos es La llegada de un tren a la estación de La Ciotat, de enero de 1896, con la que los espectadores se llevaron un buen susto porque pensaron que el tren iba a atravesar la pantalla. Más de uno se levantó de la silla y salió corriendo. Antes hemos mencionado que Auguste Lumière era ilusionista. Queremos mostraros la primera película trucada de la historia, que por supuesto fue obra de estos dos hermanos. Se titula Demolición de un muro y es también de 1896. En ella podemos distinguir a Auguste, que es quien dirige a los tres trabajadores que deben tirar una pared. Imaginaos la cara que se les quedó a aquellos primeros espectadores viendo cómo el muro derribado de repente se rehacía. ¿Cómo se les ocurrió hacer esto a los Lumière? En realidad fue el producto de un accidente. Lo normal era rebobinar la película teniendo el proyector apagado, pero lo hicieron con la lámpara encendida, de manera que, sin que estuviera planeado, la película volvió a proyectarse, pero esta vez del revés. Por lo visto, los trabajadores de los Lumière, tras ver estas imágenes, exclamaron: «Nuestros jefes son unos brujos». A raíz de la proyección pública de Navidades de aquel año, Carpentier construyó para los hermanos Lumière los primeros 200 cinematógrafos, destinados a aficionados al cine sin problemas de dinero que quisieran invertir en ese nuevo negocio y organizar salas de exhibición. Por supuesto, esas salas de cine no tenían nada que ver con las que conocemos ahora. Las películas solían verse en teatros, salas de hoteles o ferias ambulantes. Muchas veces se levantaban tiendas de campaña que no eran especialmente seguras debido a los materiales inflamables que se usaban entonces para proyectar las películas. Probablemente algunos de vosotros habréis oído hablar del terrible incendio que el 4 de mayo de 1897 se produjo en el Bazar de la Caridad, un evento benéfico que la alta sociedad parisina organizaba anualmente desde 1885 para recaudar fondos para los pobres y necesitados. En la edición de 1897, que iba a celebrarse del 3 al 6 de mayo, los organizadores eligieron como sede un antiguo almacén de la calle Jean Goujon, cerca de los Campos Elíseos, que fue reacondicionado para la ocasión. Era largo y estrecho, hecho de madera, y le pusieron como techo una lona alquitranada para protegerse de las condiciones meteorológicas. En el edificio destinaron una habitación a albergar una sala de cine, una de las grandes atracciones del evento aquel año. Eran las 4:15 de la tarde de aquel 4 de mayo, cuando el encargado de la proyección, el francés Victor Baillac, al ver que la lámpara del cinematógrafo había agotado su reserva de éter y debía recargarse, le pidió a su ayudante, Grégoire Bagraco, de origen ruso, que le diera un poco de luz. A Bagraco, en lugar de abrir una cortina para que entrara luz, no se le ocurrió otra cosa que encender
una cerilla, y como el aparato estaba mal aislado, los vapores de éter se prendieron con aquel fósforo. Ambos técnicos trataron de apagar el fuego, pero enseguida estuvo fuera de control. Las llamas subieron tan alto que enseguida alcanzaron las paredes y el techo de lona alquitranada, y el fuego se propagó a una gran velocidad también por el resto del edificio. Un testigo describió la escena con estas palabras: como un incendio forestal en un rugido enloquecedor, el fuego prendió la decoración, recorrió la carpintería, devorando a su paso el revoltijo elegante y frágil de cortinas, cintas y encajes. En aquel momento había reunidas en el edificio más de 1 millar de personas. Pese a que los bomberos no tardaron demasiado en llegar, estaban allí a los 10 minutos de iniciarse el incendio, resultaba prácticamente imposible apagar el fuego y rescatar a quienes se habían quedado atrapados dentro. Perdieron la vida casi 130 personas, la mayoría mujeres de la alta sociedad y sus criadas, pisoteadas mientras intentaban dirigirse a una de las 2 puertas que llevaban a la calle, asfixiadas por el humo o quemadas vivas. Entre ellas se encontraba Sofía Carlota en Baviera, duquesa de Alençon y hermana de la emperatriz de Austria, Sisi. Se cuenta que Sofía Carlota salvó a unos muchachos que estaban junto a ella y que cuando ella misma intentó salir a la calle, ya fue demasiado tarde y murió abrasada o asfixiada, no se sabe con certeza. Tuvieron que identificarla por la dentadura, por sus empastes de oro. Entre las víctimas también estuvieron la madrileña Adelaida Corradi y Anduga, de poco más de 50 años, esposa del cónsul general de España, y su hija María. Se encontraban juntas, pero en medio del pánico que las rodeaba, se separaron. La joven, aunque sufrió quemaduras en el cabello, una oreja y un brazo, logró ponerse a salvo e incluso parece que ayudó a una niña a salir de aquel infierno al tirar de su mano. María y su padre, Carlos de Flórez, terminaron localizando a su madre, que había sido ingresada en el Hospital Bouillon debido a sus graves heridas, justo antes de que la mujer exhalara su último suspiro. Por cierto, Bagraco fue condenado a 8 meses de prisión y a pagar una multa de 200 francos por homicidio imprudente, pero como no tenía antecedentes y mostró un gran valor durante el incendio para intentar ayudar a la gente, se suspendió su sentencia. Desde luego, aquella tragedia provocó que se mejorara la seguridad en los dispositivos de proyección. Los hermanos Lumière, por ejemplo, desarrollaron un sistema de lámparas eléctricas para eliminar el riesgo de incendio. Muchos relacionan esta tragedia directamente con ellos, pero no era uno de sus cinematógrafos el que ese día se exhibía en el Bazar de la Caridad y provocó el incendio, sino uno de los también franceses, Henri Joly y Ernest Normandin. Eso sí, las películas que se iban a ver eran de los Lumière, entre ellas Salida de la fábrica Lumière en Lyon, Llegada de un tren a la estación de la Ciotat y la comedia El regador regado. Hubo quien pensó que aquel incendio también iba a arrasar las posibilidades de futuro del cinematógrafo, pero se equivocaron. Era un invento que había llegado para quedarse, para revolucionar la vida de las personas, porque más allá del entretenimiento que representaba, pensad en cómo afectó a aquellas gentes saber que se podía grabar a seres queridos en movimiento, en acción, para que esas imágenes pudieran sobrevivir a la propia muerte, una forma de guardar para siempre los recuerdos familiares, como se ve en esta película de 1896, rodada por Louis y titulada Los primeros pasos de bebé, a la que además no pocos consideran el preludio del cine de suspense, porque echad un vistazo al bordillo del final de la acera. ¿La pequeña se caerá o no? Y en esta otra, titulada Pelea infantil de 1896, observamos a 2 niñas sentadas una cerca de la otra, cada una en su trona. Habían estado jugando con sus juguetes tranquilamente, pero una de ellas le arrebata algo a su compañera y eso provoca el llanto de la otra. ¿Sabemos quiénes son estas 2 niñas? Pues sí,
La de la izquierda es Suzanne, hija del operador que las está grabando, Louis Lumière. La de la derecha es la primita, André, hija de Auguste. André murió 22 años después, en 1918, debido a la mal llamada gripe española. También en 1896 los hermanos Lumière grabaron esta película, Acrobacia aérea, que os queremos mostrar no solo para enseñaros la habilidad de estos hombres, sino para que veáis la paciencia del caballo mientras realizan volteretas y se suben a él en saltos acrobáticos que a veces terminan bien y otras no tanto. Son una guarnición de coraceros, es decir, de soldados de caballería. Antes hemos comentado que los Lumière formaron a operadores de cámara para enviarlos a diferentes partes del planeta para filmar escenas y dar a conocer su cinematógrafo. Viajaron a Inglaterra, Alemania, Turquía, Italia, Egipto, Túnez, Estados Unidos, también a países hispanoamericanos como México, Cuba, Venezuela y Panamá. El encargado de visitar estas últimas naciones entre los años 1896 y 1897 fue el operador cinematógrafo francés Gabriel Antoine Vert, que en un segundo viaje recopilaría también escenas de Canadá, Japón, China e Indochina. Esta escena de ficción que vamos a ver es un drama titulado Duelo de pistola. Vert lo grabó en el Parque Chapultepec, en Ciudad de México. En él vemos cómo dos hombres se enfrentan en un duelo armado con pistolas y uno de ellos cae al suelo alcanzado por una bala. Es un duelo ficticio, son actores, pero recrea un duelo real que había tenido lugar solo un día antes y en el que murió uno de los contendientes. El 15 de septiembre de 1896, Vert fue testigo con su cinematógrafo de la incorporación de la campana de Dolores a la celebración de la independencia de México. El cortometraje se rodó en Ciudad de México. Por cierto, ¿habéis detectado el movimiento de la cámara? No fue voluntario, fue por un empujón que sufrió Vert, que estaba subido a una mesa mientras filmaba. Como muchos sabréis, según la tradición, esta campana de Dolores se tocó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en la localidad mexicana de Dolores, en el estado de Guanajuato, después de que el cura Miguel Hidalgo llamara a sus conciudadanos a rebelarse contra las autoridades del Virreinato de la Nueva España. Este hecho histórico es conocido con el nombre del Grito de Dolores. En estas imágenes podemos ver el traslado de la campana 86 años más tarde, momento en el que cambió el humilde campanario de la comunidad guanajuatense por el balcón del Palacio Nacional de Ciudad de México, donde hoy podemos verla. Dicho traslado se llevó a cabo en medio de un gran ambiente festivo y un amplio despliegue militar. Aunque Vert no recogió el momento, en el balcón del Palacio Nacional, Porfirio Díaz, en aquellas fechas presidente de la República, hizo resonar la campana. De hecho, desde entonces, cada 15 de septiembre, el presidente de la República de México da el grito de independencia desde el Palacio Nacional y toca la campana situada sobre el balcón para conmemorar la arenga de Hidalgo llamando a la rebelión. Y en España, ¿también rodaron representantes de los hermanos Lumière? Pues sí. Entre los operadores de cámara de su empresa se encontraba el lyonés Alexandre Jean-Louis Promiot, que fue la primera persona en rodar películas en España, allá por 1896. Primero lo hizo en Barcelona. Esta película se titula Descarga de un barco, y en ella vemos, en segundo plano, a un grupo de trabajadores que en medio de una espesa humareda de vapor descargan un barco atracado en uno de los muelles del puerto. En primer plano, unos operarios descansan sobre unos sacos. Tras su paso por Barcelona, Promiot viajó a la capital española. Allí filmó varios cortometrajes conocidos hoy con el nombre genérico de Vistas Españolas, como Llegada de los toreros a la plaza, La Puerta de Toledo, La Puerta del Sol. Entre sus grabaciones en Madrid se encuentra esta curiosa película titulada Baile en el Vivac,
un vivac es un campamento improvisado. Unos soldados españoles del ejército de Alfonso XIII se divierten bailando, no sabemos si una jota, un baile típico español, que es lo que baila la mayoría, o si es un paso doble por los movimientos de algunas parejas. O tal vez, y es lo más probable, Promió les dijo que bailaran al son de una música imaginada y cada uno pensó en un estilo de canción diferente. Se rodó en Vicálvaro, en las afueras de Madrid. Y roza el surrealismo, ¿no creéis? Es una escena que se le podría haber ocurrido al mismísimo Salvador Dalí. Durante este viaje a España, Promió organizó en un establecimiento de la capital, el ya desaparecido Hotel Rusia, situado en la céntrica Carrera de San Jerónimo, una proyección pública de 10 películas grabadas con el cinematógrafo, de manera que ese hotel se convirtió en el primer cine de la historia de España. Fue el 14 de mayo de 1896, un día antes de las populares fiestas madrileñas de San Isidro, y la entrada costaba 1 peseta. Se suele decir que fue Promió quien grabó el primer travelling de la historia del cine, técnica que los hermanos Lumière llamaron panorama. El cortometraje se titula Panorama del Gran Canal y Promió lo filmó desde una embarcación en movimiento en Venecia, aunque en realidad su compatriota Constant Girel, que también estaba contratado por los hermanos Lumière, hizo apenas un mes antes, el 21 de septiembre de aquel 1896, uno en Colonia, sobre el río Rin, que es por tanto anterior. Precisamente Girel, a quien enviaron a Japón, grabó la que podría ser la primera película de artes marciales de la historia. Se titula Esgrima con espada japonesa Kendo y es de 1897. Las imágenes están tomadas en Kioto y es una demostración de Kendo, un arte marcial japonés moderno que destaca por el uso y manejo del sable de bambú o shinai. Normalmente se le suele comparar más al ajedrez que a una lucha bruta, aunque en este vídeo de los Lumière parece caótico. De hecho, pese a que se supone que se filmó durante una especie de entrenamiento para una competición de Kendo, hay voces escépticas que dicen que por cómo combaten ni siquiera son kendokas de verdad, sino simples extras contratados para la grabación. Quizá por ello se cuenta que Louis Lumière no quedó del todo satisfecho con el trabajo de Girel. Si alguno de vosotros sois practicantes de Kendo, por favor, dejadnos vuestra opinión al respecto en los comentarios. Volviendo con Promió, entre otros muchos lugares, el liոնés viajó a Egipto y dio a conocer al mundo por primera vez la necrópolis de Giza y sus maravillas. En esta película de 50 segundos titulada Las pirámides, vemos los camellos pasar delante de la gran esfinge de Giza y la pirámide de Kefren. Era el 12 de abril de 1897. La Sociedad Lumière, que convirtió Lyon en uno de los principales centros cinematográficos del mundo, rodó un total de 1422 películas, como estas que os hemos mostrado, entre los años 1895 y 1905. Los dos hermanos iniciaron el camino cinematográfico de los que vendrían detrás, pero dejaron de producir películas en 1905 para volcarse de nuevo en la fotografía. Llegaron a presentar juntos más de 170 patentes bajo sus dos nombres. En el mundo del cine, otros venían detrás pisando fuerte a nivel creativo. Era el caso de Georges Méliès, que buscó nuevas formas de expresión cinematográfica. En abril de 1896, Méliès ya estaba proyectando él mismo películas en su teatro, el Robert Houdin. Eran cortometrajes bastante similares a los de los Lumière, pero el hecho de ser un redomado ilusionista lo ayudó a ofrecer una gran espectacularidad en sus obras, como en esta película de ese mismo año titulada Desaparición de una dama en el Teatro Robert Houdin, en la que él mismo hace de prestidigitador. Está considerada la primera película en la historia del cine que usa efectos especiales. Muchos diréis que se notan un poco las transiciones, pero a ojos de un espectador de aquella época seguro que les resultaba tan impresionante como para nosotros los efectos especiales
de la saga del Señor de los Anillos. La actriz es Joan d'Alzí, una de las intérpretes más habituales en las películas de Méliès y con quien el cineasta se casó en 1925. 23 años antes de esa boda, Méliès dirigió su obra cinematográfica más importante, Viaje a la Luna, que dura 14 minutos y 12 segundos si se proyecta a una velocidad de 16 fotogramas por segundo y algo más de 8 proyectada a 25. Esta película, inspirada en obras como De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y Los primeros hombres en la Luna, de H.G. Wells, revolucionó el mundo del cine debido a su duración inusual, sus innovadores efectos especiales y el trabajo que había tras la narración de la historia. La película abre con la escena de un congreso científico en el que uno de los profesores convence a sus colegas para enviar un grupo de astrónomos a explorar la Luna. 6 de ellos viajan hasta el único satélite natural de la Tierra a bordo de una nave espacial impulsada por un gigantesco cañón. En la Luna son capturados por los habitantes de aquellas tierras hasta entonces inexploradas, los hostiles selenitas, y llevados ante su rey. Al final logran escapar gracias al poder de sus paraguas que con un simple toque hacen desaparecer a sus enemigos y regresan a la Tierra. En su viaje de vuelta se llevan sin saberlo a un 7º pasajero. Y no es un alien como el de la famosa película, sino un selenita. Caen en medio del océano, son rescatados por un barco y recibidos como héroes en el puerto. Y el pobre selenita se convierte en prisionero de los seres humanos. Entre 1896 y 1913, Méliès hizo más de 500 películas. Pero volvamos con los Lumière. Hemos dicho que dejaron el mundo del cine en 1905. De ese año es esta película, que estuvo entre las últimas que produjeron. Se titula Accidente de coche. Un hombre empieza a cruzar una calle con bastante dificultad, ya que necesita ayudarse de un bastón. Entonces llega un coche a toda velocidad y le pasa por encima. Por suerte había un pegador de carteles allí cerca y se ofrece a solucionar el problema pegando las extremidades de la víctima del accidente. Y efectivamente, consigue arreglar al peatón, que vuelve a la vida y todo queda en un susto. No sabemos quién se encargó de rodar la escena, aunque como veis el montaje de la película no quedó demasiado fino. Por ejemplo, hay un ciclista que se detiene para ayudar y de repente desaparece del plano. Los hermanos Lumière, pese a dejar de hacer películas, nunca pararon de trabajar y crear numerosos inventos. Hemos dicho que volvieron a centrarse en su primer amor, la fotografía, aunque en realidad nunca habían dejado de desarrollar innovaciones fotográficas. En 1903, los hermanos patentaron un proceso para realizar fotografías en color, la placa autocroma, que salió al mercado en 1907. Las primeras fotografías en color al alcance de todo el mundo se debieron al ingenio de los Lumière. Se sabe que en España usó la placa autocroma Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, que dedicó su vida a la ciencia y al estudio del sistema nervioso y que tenía entre sus grandes aficiones la fotografía. Por si os lo estáis preguntando, la primera fotografía de color permanente de la historia fue tomada en 1861 por el físico escocés James Clerk Maxwell. La imagen es conocida por el nombre de Tartan Ribbon, cinta de tela escocesa, y se llevó a cabo a partir de 3 fotografías sucesivas, cada vez con la lente detrás de un filtro distinto, rojo, verde y azul. Volviendo a Louis Lumière, a finales de 1900 también había patentado el fotorama, un método de fotografía panorámica que permite la reproducción completa del horizonte de 360 grados en una sola toma, y además la proyección íntegra de esta fotografía sobre una pantalla cilíndrica que se mueve alrededor del público. Asimismo, inventó la fotografía en relieve. Fue nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Berna. Por su parte, Auguste siguió con sus estudios de bioquímica y fisiología e inventó varios medicamentos, como el famoso tuile gras, destinado a tratar las quemaduras, y una pinza de mano articulada
para ayudar a los amputados de la Primera Guerra Mundial. Y hablando de guerras mundiales, no podemos hacer un vídeo sobre los hermanos Lumière sin mencionar la polémica que existe acerca de si fueron simpatizantes del gobierno colaboracionista con los nazis del mariscal Philippe Pétain durante el régimen de Vichy. Es una faceta compleja de la biografía de estos dos genios del cine. El régimen de Vichy fue instaurado en gran parte del territorio francés tras la firma del armisticio del país galo con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en julio de 1940. Este régimen autoritario colaboracionista de Hitler, durante los años de la ocupación nazi de Francia, concluyó en agosto de 1944 con la liberación de París. A él se opuso la Resistencia, el conjunto de movimientos y organismos de resistencia franceses que se enfrentaron a la ocupación nazi. Y precisamente fueron organizaciones de combatientes de la resistencia francesa y deportados de Besançon, ciudad natal de los dos hermanos, los que en 1995 levantaron la voz para criticar que se fuera a imprimir un billete de 200 francos dedicado a los hermanos Lumière, cuando estos, según defendían estas organizaciones, habían sido simpatizantes del régimen de Vichy. Por si os lo estáis preguntando, el año del inicio de la ocupación alemana, 1940, Auguste tenía 78 años y Louis 76. En abril de 1995, algunos medios de comunicación recordaron que Auguste Lumière había formado parte en 1941 y 1942, ya con 80 años, del Comité Honorario de la Legión de Voluntarios Franceses contra el Bolchevismo, considerada una organización pro-nazi. Y una década antes, en 1932, Louis Lumière había recibido la invitación de Benito Mussolini, fundador del fascismo italiano, para asistir a la primera edición del Festival de Cine de Venecia. Mussolini enseguida percibió que el cine podía usarse como una excelente herramienta para la propaganda. Y 3 años después, Louis asistió a una gala ofrecida por Mussolini con motivo del 40º aniversario de la invención del cine. Aquel día, el 22 de marzo de 1935, Louis Lumière le escribió una dedicatoria en la foto a Mussolini. A su excelencia Benito Mussolini, con la expresión de mi profunda admiración. Pero también es cierto que en junio de 1939, Louis Lumière aceptó convertirse en presidente honorario del Festival del Mundo Libre, la primera edición del Festival de Cine de Cannes, lanzada por el gobierno francés, aún no era la época de Vichy, para oponerse al Festival de Cine de Venecia, cuya edición de 1938 había estado dirigida por fascistas y nazis. De hecho, la directora alemana Leni Riefenstahl se hizo aquel año con el máximo galardón, la Copa Mussolini. Precisamente los franceses crearon la Copa Lumière, antecesora de la Palma de Oro, en oposición a la Copa Mussolini. Al final, aquel festival francés de 1939, en el que iban a participar filmes tan interesantes como El Mago de Oz, con Judy Garland, y que iba a celebrarse a partir del 1 de septiembre, se canceló por la entrada de las tropas alemanas aquel mismo día en Polonia. Las fuentes que destacan el supuesto colaboracionismo de los hermanos Lumière con el régimen de Vichy señalan además que los hermanos Lumière recibieron la Ordre de la Francisque, u Orden del Francisco Galo, una condecoración que se otorgaba como un signo especial de estima a Pétain, y que Louis había sido nombrado miembro del Consejo Nacional creado por el régimen de Vichy y Auguste del Consejo Municipal de Lyon. Curiosamente, uno de los hijos de Auguste, Henri, que hasta la rendición de Francia a los nazis en 1940 había luchado al lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial con el grado de capitán al mando de un escuadrón de aviones de caza y de reconocimiento, desempeñó un papel importante durante todos los años de ocupación nazi por su resistencia a los invasores. Henri se negaba a entregar a las autoridades alemanas productos fotográficos y farmacéuticos de las fábricas Lumière, apoyaba a las familias de los trabajadores obligados a cumplir con el servicio laboral obligatorio en Alemania, también a las organizaciones de la resistencia. Sus actividades le reportaron en noviembre de 1945, un año después de la liberación del territorio francés, la Medalla de la Resistencia.
Algunas fuentes señalan que fue Henri quien libró a su padre de cualquier tipo de procesamiento posterior. Los descendientes de los hermanos Lumière, por su parte, apuntan a que la supuesta colaboración de estos con el régimen títere de los nazis fue en todo caso pasiva y nunca activa. Pero al final, la efigie de los Lumière en los billetes de 200 francos fue sustituida por la de Gustave Eiffel, aunque también la elección del ingeniero originó disputas porque su carrera se había visto salpicada por uno de los mayores escándalos financieros del siglo XIX, relacionado con un proyecto para construir unas esclusas en el Canal de Panamá. Según explica el historiador francés Pascal Horry, el apoyo de los hermanos Lumière al régimen de Vichy apenas pasó de la etapa de una o dos declaraciones a la prensa que los de Pétain supieron explotar bien. Según destacan quienes defienden la memoria científica de los Lumière, es de reseñar que entre los jefes que Auguste y Louis tenían en su empresa se encontraba el químico Alphonse Seyevets, un judío que trabajó con ellos durante casi medio siglo hasta 1940, año en el que falleció por enfermedad a la edad de 71 años. Casi 2 décadas después del incidente del billete de 200 francos, en 2012, no hubo ningún problema para que los inventores del cinematógrafo fueran elegidos como representantes de la región de Ródano-Alpes, cuya capital es Lyon, para aparecer en una moneda de plata de 10 euros acuñada por la Casa de la Moneda de París, en el marco de la colección Los euros de las regiones, que rendía homenaje a personajes célebres. De la moneda de los hermanos Lumière, que fue la de mayor emisión, se acuñaron 245.000 piezas. Antes de cerrar este vídeo, queremos poneros una película que seguro que muchos habéis echado de menos en la recopilación que hemos hecho hasta ahora. Se titula... Os dejamos un par de segundos para adivinarlo. Es una de las más populares de los hermanos Lumière. Eso es, Batalla de bolas de nieve, que se ha convertido en todo un clásico de la historia del cine. No sabemos quién grabó la escena, pero sí que fue filmada en 1897 en Lyon, en la actual calle Albert Thomas, a pocos minutos andando de donde se encontraba la fábrica de los Lumière. A ambos lados del camino, una veintena de hombres y mujeres han iniciado una guerra de bolas de nieve, los unos contra los otros. En ese instante aparece un ciclista que se ve asediado por los bolazos de todos y termina cayendo al suelo. Tras recuperar su bici, se marcha tan deprisa que hasta se olvida de recoger su sombrero. Los actores, como en muchas de sus películas, eran empleados de la fábrica Lumière, actuando durante un descanso del trabajo. Y no había un guión específico, salvo la llegada del ciclista, claro. Desde luego, parece que se divirtieron bastante. Hace casi 130 años de aquel cortometraje de 48 segundos de duración, uno de los primeros de los hermanos Lumière, cuyo invento, el cinematógrafo, sentó, como hemos visto, las bases del cine moderno. De hecho, el director checo Milos Forman, un grande del cine europeo, ganador de 2 Oscar a la mejor película y al mejor director, gracias a Alguien voló sobre el nido del cuco y Amadeus, dijo en 2010 de la obra de estos dos hermanos nacidos en Besançon, que era de una belleza asombrosa y una modernidad sorprendente. Su cine es un compendio de experimentación, imaginación y humor. Y como nosotros siempre acabamos los vídeos dándoos las gracias por estar ahí, hoy además usaremos para despedirnos una última película de los Lumière, Escribiendo hacia atrás, dirigida por Louis en 1896. Está protagonizada por Félicien Treguet, ese amigo fiel de la familia que antes mencionamos. Además de tener un talento natural cómico, Treguet tenía una gran habilidad para escribir cualquier palabra al revés. ¿Por qué no? Este cortometraje no está trucado como el del muro que los actores tiraban y volvía a levantarse solo. Treguet realmente escribió en esta pizarra, empezando por el final y hacia atrás, una frase de la que nosotros nos hacemos eco hoy. Mesdames et messieurs, nos remerciements. Es decir, damas y caballeros, nuestro agradecimiento. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis sobre la historia de los hermanos Lumière y su invento,
el cinematógrafo. ¿Cuál es vuestra película favorita de la historia del cine? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.